El camino sinodal se ha convertido en un auténtico problema para la Iglesia, hermanos, un auténtico problema. Y todos los católicos, en la medida en que podemos, bueno, somos laicos, simples, gente de parroquia, gente de asociación apostólica, etcétera, podemos pensar que no tenemos mucha capacidad de hacer algo respecto de lo problemático que se ha convertido el camino sinodal. Pero no es así. Primero explico cuál es el problema y segundo, lo que nosotros los católicos podemos hacer. El primer problema es que, como saben ustedes, el sínodo, que significa caminar juntos, del griego, ¿no?, era una forma que a lo largo de la historia de la Iglesia se utilizaba para que iglesias locales o regionales, a veces, en rara ocasión mundiales, se pudieran reunir para discutir temas. Los sínodos tuvieron una época en que se realizaban con cierta frecuencia, después desaparecieron en la historia, después volvieron a aparecer, es decir, el sínodo no ha sido una institución o un tipo de reunión que se utilizaba regularmente, ¿no? Entonces, no, primero, es mentira decir que el sínodo es una forma habitual de ser iglesia, no, tuvo sus momentos. Y en segundo lugar, que siempre fue precisamente caminar juntos. Hay sínodos, busquen ustedes el famoso sínodo de Roma, donde los participantes se envenenaron unos a otros para matarse y salir con la posición que cada uno quería tener. Entonces, no es que los sínodos han sido encuentros siempre pacíficos o que han dado buenos frutos. Y en consecuencia, el sínodo en sí mismo y esta especie de idolatrización del sínodo que estamos viendo en personajes que el Papa Francisco elevó, digamos, a la autoridad, el sínodo nunca ha sido un evento particularmente indispensable o importante para la Iglesia. Pero el Papa Pablo VI quería que, con una Iglesia literalmente universal, o sea, donde ya sabíamos en el siglo XX la Iglesia había llegado a rincones de todo el mundo prácticamente, que convocar a obispos del mundo para dialogar sobre temas específicos, la evangelización, la familia, etc., era una buena idea de mantener a los obispos de todo el mundo en contacto y enriquecer ese sentido de universalidad. Y en consecuencia, los sínodos se realizaron bajo San Pablo VI. San Juan Pablo II fue un entusiasta de los sínodos, el Papa Benedicto también los realizó, y el sínodo es fundamentalmente un encuentro de obispos, donde los obispos es un encuentro de obispos, y donde los obispos son los que tienen voto, pero también se invitan peritos, es decir, expertos, y se invitan personas que pueden comentar o enriquecer la conversación. Y así es como llegaban laicos, teólogos, sacerdotes, hermanos de otras denominaciones cristianas cuando contribuían, digamos, a la conversación, superiores generales de grandes órdenes religiosas con una impronta internacional, los jesuitas, los salesianos, etcétera, los franciscanos. Pero básicamente, después de estas conversaciones, los que votaban eran los obispos y votaban un documento que después iba al Papa, y el Papa hacía lo que se le daba la gana con ese documento. Podía tirarlo a la basura, podía utilizarlo como inspiración de una exhortación apostólica post-sinodal, o podía escribir sobre el tema del sínodo algo completamente distinto a lo que los obispos habían proporcionado. Con el Papa Francisco llega una forma nueva, cada vez hay más peritos, los sínodos se convierten en más controvertidos, especialmente el sínodo de la familia, que da como resultado fiducia supplicans, ¿no? Que da como resultado Amoris Laetitia, y finalmente el sínodo se termina convirtiendo en esta idea de hacer un sínodo sobre el sínodo. ¿Para qué? Para que la iglesia se convierta en una iglesia sinodal, entre comillas. ¿Qué cosa significa convertirse en una iglesia sinodal? Hermanos, ustedes pregúntenle a 10 teólogos y van a recibir 10 respuestas distintas. Y no solamente van a recibir 10 respuestas distintas, sino 10 respuestas repletas de un diálogo de términos pomposos, pseudoteológicos, que no significan nada para la vida cotidiana. ¿No? Una iglesia que está en camino y que
va junta de forma caritativa. ¿Qué significa eso? Estoy hablando de palabras que son válidas, ¿no? Caminar juntos. ¿Qué significa caminar juntos? Yo voy a mi parroquia y yo estoy junto con mis hermanos de la parroquia. Voy con los hermanos que formaban parte de la comunidad a la que yo pertenecía antes de que fuera disuelta. Estoy junto con ellos. ¿Qué cosa significa caminar juntos? Yo estoy ahora hablando desde mi oficina, grabando este punto de vista, ¿no? ¿Cómo estoy caminando junto con otras personas? No, es que es una caminata espiritual. Todo se vuelve gaseoso. ¿Y cuál es la idea ahora? La idea es que la iglesia se convierte en una, entre comillas, iglesia sinodal. Nadie sabe qué cosa significa. Como la iglesia, la convocación al sínodo sobre el sínodo terminó convocando a todos los locos del mundo, ¿no? Porque hay que decirlo, iba a ser un sínodo abierto que iba a llegar a las periferias, escuchar a todo el mundo, incluso los que no eran católicos, incluso los que eran anticatólicos. Es más, a esos queremos escucharlos más, ¿no? A los que no queremos escuchar son a los católicos tradicionales, a esos no los queremos escuchar, y mucho menos los tradicionalistas, ¿eh? Pero a esos no los queremos escuchar, pero sí a todos los locos que estén a la izquierda de la iglesia. Entonces, resulta que el sínodo se termina enredando con todos estos temas completamente controvertidos que no le interesan a los católicos de a pie, ¿no? Si las mujeres se ordenan, si les dan el diaconado, si los homosexuales pueden seguir teniendo relaciones homosexuales dejando de ser pecado, si se pueden casar, entre comillas, ¿no? Si es que los sacerdotes se pueden casar, si es que se puede votar por los obispos, elegirlos democráticamente. Entonces todos estos líos llegan y el Papa Francisco, para tratar de que la segunda asamblea sinodal esté libre de todas estas discusiones, crea 10 grupos de trabajo para tratar todos estos temas controvertidos. Y en estos grupos de trabajo se meten quienes están interesados. Hace poco se publica el penúltimo informe, el del grupo 9, que es el que trató sobre la homosexualidad, y ese informe es una propaganda total a la homosexualidad, donde no solamente se sugiere, se insiste que la iglesia cambie la moral y la antropología cristiana para que los homosexuales puedan vivir de acuerdo a sus atracciones sodomitas, y que eso sea legitimizado y bendecido por la iglesia, apreciado, elogiado. Eso es lo que piden, ¿eh? Lean el documento porque está en internet, en la página del Sínodo de los Obispos, sino.ba. Y además atacan a un apostolado que se dedica a ayudar a las personas con atracción a personas del mismo sexo para que se puedan santificar, para que puedan vivir en la iglesia, para que puedan superar sus tentaciones, que se llama Courage, y que hay una versión para América Latina que yo siempre he apoyado, que se llama Courage Latino, y es insultada en un documento del Vaticano. Courage ha tenido que sacar un documento denunciando esto como trágico. ¿Y cuál es el problema, hermano? Estos documentos terminan no solamente enseñando en contra de la doctrina de la iglesia, sino empujando contra la doctrina de la iglesia. Y ahora el Sínodo de los Obispos quiere que estos informes de estos grupos sean discutidos a nivel parroquial, en todas las parroquias del mundo, en tu parroquia, ¿no? A nivel diocesano, y luego a nivel nacional a través de las conferencias episcopales, luego a nivel regional en América Latina sería por el CELAM, para que después tengamos una asamblea eclesial, ¿no?, el 2028, y nadie sabe qué cosa es eso, ni el Papa León sabe qué cosa es eso. Entonces, ¿qué es este movimiento sinodal? Este movimiento sinodal es un movimiento que básicamente realiza dos cosas. Primero, introduce heterodoxia y herejía en discusiones de la iglesia en las que estos temas no deberían estar. Y en segundo lugar, trata de establecer que estas herejías sean completamente opinables dependiendo de en qué parte del mundo estás. Si unos locos africanos dicen, oye, dejemos la poligamia que sea aceptable para la iglesia,
Y en Estados Unidos el jesuita James Martin, que es el gran propagandista de la sodomía para que sea aceptada por la iglesia, se sale con la suya y dice, bueno, que los actos homosexuales no sean condenados, que sean aceptados, aprobados y bendecidos como tales. Entonces vamos a tener una iglesia completamente fragmentada. Entonces, ¿qué es lo que está promoviendo actualmente el camino sinodal? Fragmentación de la iglesia y herejía. Y los católicos sí podemos hacer algo. ¿Y qué cosa es? Boicotearlo. Simplemente si hay un evento sinodal en tu parroquia, no vayas. Y si te dicen, oye, pero tienes que venir, tú dices, mira, no estoy de acuerdo con lo que ahí se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad, que es el Papa, tiene que actuar en contra de esta catástrofe. Y si el Papa necesita estímulo para actuar, ese estímulo se lo podemos dar nosotros. Tenemos que dinamitar y hacer que fracase el camino sinodal por el bien de la iglesia. Que tengas un buen día.